Colombia, en la primera mitad del siglo XX, comienza con la llamada Guerra de los Mil Días. Esta se da como consecuencia de la represión del Partido Conservador contra el Partido Liberal. Dicha guerra dejó devastado el país, lo que de alguna manera facilitó o dio las condiciones para la separación de Panamá. Luego de esto, Colombia fue indemnizada con 25 millones de dólares por la pérdida de Panamá. Este dinero se utilizó para la modernización de la infraestructura del país, para patrocinar o potenciar la industrialización del mismo. Hacia 1910 se prohibió la participación de los militares en la política y se constituyó el Ejército Nacional. Colombia, pese a sus intenciones de modernización, en las primeras décadas del siglo XX continuaba siendo netamente rural. Hacia 1928 viene uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia colombiana, la llamada masacre de las Bananeras. Este suceso se da un 6 de diciembre en la llamada población de Ciénaga, cuando un regimiento del Ejército Nacional emprende fuego contra un grupo de manifestantes de la United Company que protestaba por las pésimas condiciones de trabajo que se estaban dando en ese lugar. Esta masacre fue una de las más nombradas y más criticadas para el gobierno conservador, lo que llevó al desprestigio y al rechazo de este mismo. Colombia necesitaba un cambio de régimen, ya que el auge económico que tenía el país por la bonanza cafetera no fue suficiente para sobreponerse a la crisis económica mundial del 29. Es aquí donde llegó la llamada República Liberal, el cual fue un gobierno de transición que se dio para recuperar a Colombia de la crisis, el cual utilizó un modelo económico proteccionista. El Partido Liberal se fortalecía a su vez que el movimiento gaitanista lo hacía. En 1932 se va a dar uno de los acontecimientos más importantes de la historia colombiana, la guerra contra Perú, por un problema limítrofe. La década de 1930 se caracteriza por un auge en los movimientos populistas, en donde el movimiento comunista y el movimiento gaitanista eran los principales protagonistas. Ahora bien, refiriéndonos concretamente a las dos últimas décadas de la primera mitad del siglo XX, tenemos que decir que la característica principal fue la guerra bipartidista, en donde la violencia y la guerra eran la forma efectiva de hacer política. La primera mitad del siglo XX va a cerrar con un acontecimiento llamado el Bogotazo, un desorden, una conmoción, una locura en la ciudad de Bogotá a raíz de la muerte del caudillo político Jorge Eliezer Gaitán. Guerra en Colombia, problema que no para. Guerra en Colombia, balas se disparan. Guerra en Colombia, problema brutal. Buda en Sichoki se lo vienen a narrar. Guerra en Colombia, problema que no para. Guerra en Colombia, balas se disparan. Guerra en Colombia, problema brutal. Buda en Sichoki se lo vienen a narrar. En el año de 1953, Rojas Pinilla, militar y político, llega a la presidencia de Colombia hasta el año de 1957. Tras deponer del mando a Laureano Gómez, Rojas logra la pacificación y restablecimiento de las instituciones democráticas con la creación de un gobierno cívico-militar, crea bancos públicos, genera impuestos sobre ingresos, impulsa el ferrocarril del Atlántico, crea aeropuertos, inaugura la televisión nacional. En 1957, Rojas, para mantenerse en el poder, acude a la Asamblea Nacional Constituyente, donde pide la prolongación de su cargo hasta 1963. Ante esto, Gómez conservador y Lleras liberal establecen bases de un acuerdo bipartidista conocido como el Frente Nacional. En el año de 1957, el 10 de mayo, se genera un paro contra Rojas, lo que ocasiona que éste presente su renuncia. Así empieza el Frente Nacional. Esto es una coalición política entre conservadores y liberales, firmando un pacto el 24 de julio de 1956, en el cual se turnan la presidencia Alberto Lleras, liberal, León Valencia, conservador, Carlos Lleras, liberal, Misael Pastrana, conservador, este último en el año de 1974, así terminando los 16 años del Frente Nacional, generando consecuencias grandes como la creación en 1964 en la presidencia de Valencia el grupo guerrillero las FARC, creados bajo influencia campesina estudiantil y un sector del Partido Comunista, con influencia marxista-leninista. También en este año se forja el ELN, bajo una influencia estudiantil urbano, bajo la presidencia de Misael Pastrana, la cual fue muy criticada por fraude electoral al derrotar a Rojas Pinilla. Ante esto se forma el movimiento 19 de abril, conformado por estudiantes universitarios.
A estos movimientos guerrilleros se le suma la formación de los carteles del narcotráfico de Medellín, donde predominan Pablo Escobar y Rodríguez Gacha. A su vez, el cartel de Cali, al mando de los hermanos Rodríguez Orejuela. Estos carteles logran engendrar el mayor negocio ilícito de la historia, con la cocaína, logrando ser el primer productor en el mundo. El cartel de Medellín logra poner en jaque al Estado colombiano con sus masacres e infiltraciones políticas, militar y social. En la política, logra asesinar a grandes líderes políticos y golpes a entes reguladores del Estado. Además, empiezan a formar grupos paramilitares, como el MAS. Estos grupos paramilitares se fundamentan en la protección a ganaderos, empresarios y a la guerra armada contra grupos guerrilleros, esto con el apoyo de las fuerzas militares. Pero estos grupos logran tomar mayor fuerza entre 1982 y 1994, ya con nombres estables como las AUC y con una organización de mayor nivel. Estos grupos hacen las peores masacres en el país a la población civil y también se inmergen en el mundo del narcotráfico. En 1985, un grupo de guerrilleros del M-19 se toman el Palacio de Justicia, transformando este día en uno de los más importantes de la historia colombiana. En este mismo año, el 16 de junio, surge la Unión Patriótica, en el contexto de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur con las FARC. Este se propone como un movimiento pluralista, convergente y diferente a los tradicionales, con garantías y seguridad del Estado. Sin embargo, desde sus inicios empieza el genocidio a este partido político, llevándolo al exterminio. Con la muerte de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 por parte de los narcotraficantes, por las continuas amenazas de reforma a la justicia buscando la extradición de estos, y entre otras, se comienza a forjar la nueva constitución del país. Antecedentes como la Marcha del Silencio en 1989, la muerte y captura de grandes capos de la mafia como Gacha, Leder y tiempo después Escobar y los Rodríguez Orejuela. Sin embargo, con estas muertes y capturas no es el fin del narcotráfico colombiano. Este a su vez se reproduce de diferentes maneras, en diferentes acciones criminales. También los movimientos estudiantiles logran con el séptimo voto solicitar una reforma constitucional mediante la convocatoria de Asamblea Constituyente. Y así de esta manera se logra la Constitución de 1991, que hasta el día de hoy nos rige. Guerra en Colombia, problema que no para. Guerra en Colombia, balas se disparan. Guerra en Colombia, problema brutal. Buda en Sichoki se lo vienen a narrar.